Hola jóvenes de los cuartos medios, aquí profesor Daniel con un video de los contenidos PSU de ciencias, en especial para la próxima prueba de genética. ¿Ya? Recuerden que la prueba va a consistir en genética mendeliana y postmendeliana, pero hoy día simplemente les traeré el video de mendeliana, ¿ya? La primera parte de la genética que nosotros vimos en clases. Va a ser mucho más rápido de lo que vimos en clase. Recuerden que ustedes esto lo vieron en segundo medio, así que es simplemente para ayudarlos a recordar. ¿Ya? Entonces, jóvenes, les recuerdo que ya a estas alturas del año tenemos listo, perdón, ahí está, esto ya tres ejes que eran organismo y ambiente, organización celular y funciones biológicas. Y estamos trabajando con este que está acá, herencia y evolución. Y en herencia y evolución en nuestra clase pasada vimos las mutaciones cromosómicas que son las que nos preguntan, y estudio de cariogramas, que recuerden que era lo mismo que cariotipos. ¿Ya? Y hoy día nos vamos a dedicar a estas dos cosas que están allí, a gen, genotipo, fenotipo y ambiente, y Mendel, claramente. Vamos a comenzar un poquito con esto, luego tendríamos ya listo herencia mendeliana. Y eso pues jóvenes, así que para comenzar tenemos que definir de una u otra manera el concepto de genética. Ya, bueno, la genética, como bien lo pueden leer ahí, es la rama de la biología que se ocupa del estudio de los mecanismos de la herencia. Cuando hablamos de herencia estamos hablando a nivel celular, todo lo que podemos entregar a nuestra descendencia. Ya recuerden siempre, siempre, siempre que para nosotros el ADN es el manual de armado de nuestro organismo. Y por ende, esa parte o ese armado nosotros lo podemos entregar, lo podemos heredar. Y eso es lo que estudia la genética. Es por eso que nosotros notamos ciertas similitudes entre nuestros hermanos, nuestras familias, si ustedes se comparan con sus padres, van a encontrar ciertos parecidos. Bueno, eso te lo entrega la genética. Entonces, jóvenes, es muy importante que nosotros manejemos términos, ¿ya? Porque de ahora en adelante, lo que dure esta mini unidad o este tiempo que estemos trabajando la genética, necesitamos hablar un mismo idioma. Y este idioma se vuelve un poquito extraño con los conceptos que vamos a utilizar. Y yo no puse todos los que vamos a ver, simplemente les voy a mostrar los básicos, ¿ya? Los que nos podrían, de hecho, no es que nos podrían, nos van a salir los que nos estamos obligados a manejar para responder una prueba. ¿Ya? Entonces, el primero y uno de los más importantes, el concepto de gen. Como ustedes ven allí, dice unidad informativa, ¿ya? Porción de ADN que sintetiza proteína. Esta última definición es como más técnica, ¿ya? Porción de ADN que sintetiza proteína. Deben saber ustedes que no todo el ADN, no todo el ADN tiene un sentido biológico para nosotros, para la ciencia, ¿ya? Pero las porciones que sí tienen sentido y sí sabemos para qué sirven, ellas van a ser llamadas gen, ¿ya? Y nunca olviden que el fin máximo del ADN es sintetizar proteínas, del gen en realidad. Ahora tenemos el concepto alelo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, alelo es una variación de un gen. Es una explicación bastante corta, pero es súper entendible con el siguiente esquema. Miren acá. ¿Observan esto? Múltiples ojos. Todos estos ojos que ustedes ven allí funcionan de la misma manera en cuanto a la fisiología de la visión humana. Ustedes saben que entra luz, refracta y tiene que llegar a la retina, y ahí recién hay células fotorreceptoras como los conos bastones, y recién podemos ver una imagen pequeñita, virtual y invertida, ¿cierto? Nuestro cerebro se encarga de dar la vuelta, le da un tamaño apropiado, proporcional, y listo, observamos. Pero fíjense que todos estos ojos tienen colores distintos, ¿ya? Entonces, si existe un gen para un color de ojos, ¿qué tenemos acá? Variaciones de ese gen. Tengo una variación para que el ojo sea de este color, de este color, de este color, y así con todos estos colores. Entonces, jóvenes, alelos, variación de un gen. Luego tenemos el concepto locus. Dice acá, lugar ocupado por un gen en un cromosoma. Y aquí ustedes tienen que ver esto que está acá. Fíjense, ustedes en clase siempre me preguntaron cómo estos científicos se las arreglaban para ir ordenando los pares de cromosomas. Siendo yo les contaba a ustedes que no sería ideal que nosotros encontrásemos
dentro de una célula todos los cromosomas ordenaditos como cuando los vemos en un cariograma, ¿ya? O en un cariotipo. Y resulta que ustedes saben que eso no ocurre. El científico los logra ver, los microfotografía, los recorta, los ordena y listo, tenemos nuestro cariotipo maravilloso. Pero resulta que no es así, pues. Y yo les comentaba a ustedes que aparte de ordenarlo por tamaño, nos fijamos en estas banditas que están acá. Esas bandas, unas rayitas que ustedes veían, ¿cierto? Bueno, esas rayas se logran ver porque son teñidas, ¿ya? Ahora, cada una de estas bandas, fíjense, es el lugar ocupado por un gen en un cromosoma, son detectados. Entonces, cada una de estas rayitas que nosotros vamos a ver van a ser locus. Obviamente, los locus sirven para cosas distintas. Como por ejemplo en esta imagen que tenemos acá, este locus que está acá arriba, ese es un gen para el color de ojos. Y ese gen en particular entregó estos ojos café. Por acá abajo, en el mismo cromosoma, tenemos otro gen que está destinado a generar el color de cabello en esta persona. Y resulta que el color del cabello es este medio rubio, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, locus, lugar ocupado por un gen en un cromosoma. Ahora, y como dato, deben saber que el concepto locus es el singular. Pero cuando hablamos de todos los locus o de muchos locus, nos referimos a él como loci, ¿ya? Loci, L-O-C-I. Extraño, nos dimos cuenta en clase que era extraño porque nosotros estamos acostumbrados a que el plural de las cosas le agreguemos una S. En cambio, en esta parte que estaba acá, el plural de locus, de muchos lugares ocupados por un gen en un cromosoma, se le quita la S y se le agrega una I. Es un loci. ¿Ya? Continuamos. Otro tema que vamos a ocupar mucho es el genotipo y fenotipo. Estos dos que están muy ligados, fíjense. El genotipo es la constitución génica o genética. ¿Ya? Cada individuo o un rasgo que nosotros estemos estudiando va a ser representado por este concepto macro que es el genotipo. Y ojo ahí con eso que tengo ahí entre paréntesis, que dice se utilizan letras. Se van a dar cuenta que la genética está llena de esto que está acá abajo, fíjense. Letras. ¿Ya? Letras pueden ser todas las que yo quiera del abecedario, ¿ya? Pero por una especie como de orden, casi a nivel mundial, porque mucha gente en este momento está estudiando genética y todos están priorizando utilizar las letras A para comenzar, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos después? El concepto fenotipo. Dice características observables, resultado de la expresión del genotipo. Entonces, jóvenes, aquí hay una relación. Si en el fenotipo me mencionan el genotipo y yo pongo mucha atención, me voy a dar cuenta de que me están diciendo que el genotipo, las letras que yo utilice, la constitución génica o genética que tenga un individuo, va a determinar o va a terminar mostrando o demostrando este fenotipo. Entonces, este que está acá, el genotipo, manda al fenotipo. En clase nosotros lo ejemplificamos como el actor intelectual, el que pensó, por ejemplo, un crimen. Fenotipo, el que lo cometió, el que yo vi que lo cometió, lo observé cometiéndolo, pero este lo planeó. ¿Ya? Entonces, constitución genética, característica observable. ¿Ya? Pero nunca olvidar que este fenotipo es el resultado de la expresión del genotipo. Cuando este se logra expresar, yo observo el fenotipo. Otro concepto muy importante es la raza pura. Cuando hablemos de raza pura, ustedes se van a dar cuenta que nos referimos a cuando sus dos alelos son iguales. Dos alelos. Recuerden que cuando hablamos de alelos, si nosotros nos retrocedemos, llegamos a la variación de un gen. Ustedes deben tener en cuenta que por ejemplo, para este ojo que está acá en el centro, recibió un alelo de la madre, un alelo del padre, pero para el color de ojos. Esos dos alelos empezaron a competir y se expresó el más fuerte. ¿Ya? Entonces, en raza pura, ¿qué dice? Sus dos alelos son iguales. Entonces tengo dos versiones. La versión homocigoto dominante. Dominante nosotros lo vamos a graficar con estas letras mayúsculas. ¿Ya? Como son dos alelos, un alelo, letra mayúscula, otro alelo, letra mayúscula, por eso es por eso es dominante. Y luego tengo un homocigoto, homo de igual, ojo acá, igual.
Pero este caso es un homocigoto recesivo, por ende tengo las mismas letras A, pero en esta versión es minúscula. Entonces nosotros, los genetistas, eh, nos encargamos de gráficamente demostrar de inmediato que la A mayúscula domina a la A minúscula. Por lo tanto, este es dominante y este que está acá abajito es recesivo. Concepto muy utilizado en genética. Y fíjense acá, nos faltaba uno, el heterocigoto. Hetero, distintos, ¿cierto? Por lo tanto, sus dos alelos son diferentes. ¿Qué opciones tenía yo recién? Mayúsculas y minúsculas, ¿cierto? Fíjense acá, que tenemos una mezcla entre mayúsculas y minúsculas. Pero ojo acá, esto que ustedes ven aquí es un genotipo, ¿cierto? Y yo sé que un genotipo va a determinar el fenotipo. Por lo tanto, si acá tengo una pelea entre una letra A mayúscula y una letra A minúscula, como es un genotipo, ¿a quién va a mostrar? ¿Cómo va a ser el fenotipo? Bueno, el fenotipo, jóvenes, lo va a determinar y lo va a mandar la letra mayúscula. Entonces, si me están diciendo que la letra mayúscula es, por ejemplo, y súper absurdo el ejemplo, pero para que les quede más gráficamente, ¿ya? Acá hay una pelea entre un cuadrado y un círculo. La A mayúscula es un cuadrado, la A minúscula es un círculo. ¿Cómo se verá? ¿Se va a ver cuadrado o círculo? Bueno, se va a ver con el fenotipo de la letra mayúscula. Si la letra mayúscula era un cuadrado, se va a ver cuadrado, a pesar de que tiene información para convertirse en un círculo. Pero como es recesiva y este domina, se ve el cuadrado. Luego tengo otro concepto que es la línea parental, que simplemente en un cuadro de Punnett o en un cruce van a ser los padres. Se refiere a los padres, ¿ya? Con los que comienza el ejercicio. Y luego tengo el concepto filial, que es la descendencia de estos padres o de los hijos de estos padres, va a ser según me lo indique el ejercicio. Y para los ejercicios, al menos de Mendel, tenemos una F1, que es la descendencia, la primera descendencia. Si comenzó con ciertos padres, bueno, los hijos de ellos van a ser F1. Y va a pasar a F2 cuando yo cruce a los hijos que obtuve en F1. Y jóvenes, eso es los conceptos más o menos que debiesen manejar. Ahora, entonces, si nosotros hacemos un resumen, logramos entender que entre el fenotipo y el genotipo existe una relación, ¿cierto? Yo se los dije, que no la olvidaran. Pregunta de prueba, siempre ha sido esta. Que el genotipo determina el fenotipo. Esa es la relación que existe entre ellos, pero a nosotros y a muchos de nosotros se nos olvida que debemos agregar a la ecuación a un tercer individuo. Y ese individuo, jóvenes, es el ambiente. Fenotipo, o sea, lo observable, es igual o se va a generar gracias al genotipo más el ambiente. ¿Ya? Y si quieren tener esto más claro, jóvenes, con un ejemplo, fíjense acá. Lo que ustedes ven acá abajo, fíjense acá abajo, antes de llegar de leer lo que ustedes ven allá arriba, ¿ya? Acá abajito encontramos unas flores, ¿cierto? Unas flores, se ven bastante bonitas. Bueno, les presento a las hortensias. Todas las que ustedes ven acá son de la misma especie, son todas hortensias, pero fíjense los colores. Y escuchen ahora el texto. Dice, el medio ambiente puede influir notablemente la expresión del fenotipo. Un ejemplo lo constituyen las hortensias. Estas plantas presentan colores que van desde el rosado pálido hasta el azul intenso, dependiendo de la acidez del suelo. Si el suelo es ácido, la coloración de las flores es azul. Si el suelo es neutral o algo básico, cuando hablamos de esto de ácido y básico nos referimos al pH, ¿ya? Entonces las flores serán rosas. Entonces, si se dan cuenta, el ambiente, o sea, las condiciones de pH del suelo, van a determinar que el fenotipo sea uno u otro, siendo que tienen el mismo genotipo, ¿ya? Por lo tanto, es muy válido lo que tenemos acá. Lo observable va a depender del genotipo, obviamente, de la información genética, pero también el ambiente tiene algo que decir al respecto. Nunca olviden esto, jóvenes, porque muy seguramente entrará o lo preguntarán de una u otra manera. Y llegamos a este individuo, jóvenes, que ustedes ven allí, Gregor Mendel. Yo les comentaba en clases de que sería bueno que buscasen información de la vida de Mendel. Ya, bueno, un monje, un seco en
las matemáticas, las probabilidades, y de pasatiempo le gustaba, podríamos decir, jardinear, ¿ya? Y tenía un jardín del cual él se preocupaba y logró, empezó a estudiar la naturaleza de estas plantas y las empezó a cruzar. Y empezó a encontrar números muy, muy, muy llamativos para él, ¿ya? Encontró patrones numéricos, encontró proporciones que se repetían a lo largo de esos cruces y determinó su interés, despertó el interés de él de seguir estudiando, 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 y gracias a él hoy en día conocemos mucha información sobre la genética. El estudio de la genética parte con él. Él es considerado el padre de la genética, ¿ya? Bueno, como les dije en clase, no soy muy bueno para contar historias, pero si buscan en internet algún videíto de la vida de Mendel, les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Yo me voy a dedicar a sus aportes, en realidad. Bueno, fíjense acá con esta pregunta. ¿Qué experimento realizó y qué evidencias obtuvo? Bueno, yo les conté que Mendel en su tiempo libre trabajaba y le gustaba cuidar un jardín, ¿ya? Y empezó a cruzar las plantas. En realidad, unas plantas de arvejas que tenía en su jardín. ¿Por qué ellas? Porque le llamó la atención, fíjense acá. Cuenten de aquí a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al menos 7 características. Y lo bueno de estas plantas, de las plantas con las cuales trabajó, que cada característica tenía como dos versiones distintas. Fíjense. Según color de semilla tenía las amarillas y las verdes. Textura de la semilla, las lisas, las rugosas. Color de la vaina, verde y amarilla. Forma de la vaina, hinchada, hendida. Color de la flor, púrpura, blanca. Entonces, si se dan cuenta, tenía muchas características y muy fácilmente contrastables unas con otras. Entonces, él le sirvió esto y para empezar a cruzar esto y ver qué obtenía. Recuerden que esto él lo hacía, podríamos decir, a ciegas, sin saber lo que estaba pasando. Él esperaba encontrar cosas como obvias, pero a lo largo de su investigación se encontró con cosas súper extrañas que él tuvo que darle una explicación. Entonces, jóvenes, una de las cosas que hizo fue lo siguiente. Fíjense acá, estamos con esto. Él decidió tomar las semillas, ¿ya? Tomó una semilla amarilla, la cruzó con una semilla verde para ver qué obtenía. Y como cualquier persona sin ningún conocimiento genético, porque recuerden que la genética parte con él. Entonces, antes de él, nadie estudió esto. Por lo tanto, él no tenía respuesta alguna. Como cualquier persona, yo supongo que esperaba un color neutro entre ellos dos, como lo haríamos nosotros. Si nos hiciesen juntar, por ejemplo, un blanco con un azul, todos pensaríamos que hubiese sido algo celeste. Pero fíjense lo que pasó acá. Mendel obtuvo solo semillas amarillas, 100% de semillas amarillas, cruzando amarillas y verdes. Si ustedes se fijan, para Mendel tuvo que haber sido muy extraño. Recuerden que lo estoy invitando a todos ustedes a tener una especie de amnesia genética y olvidar que aquí hay unas leyes genéticas, ¿ya? Olvídense de eso. Mendel no tenía idea de aquello. Lo intuyó, lo puso a prueba y lo comprobó y lo decretó más adelante. Entonces, jóvenes, en una F1 no obtuvo nada verde y le llamó la atención. Por último, le esperaba 50 y 50, algo por el estilo, verdes y amarillas, pero solo obtuvo amarillas. Bueno, fíjense acá. Mi resumen, el que acabo de hacer, es muy similar a lo que está acá. Bueno, como cosa número 1, cruzó líneas puras, recuerden lo que eran líneas puras, homocigotas para ambos, de plantas que producían semillas amarillas con líneas puras de plantas que producían semillas verdes. A estos organismos los denominó generación parental, la cual se abrevia con la letra P. Número 2. ¿Qué se le ocurrió hacer después? Esta parte es muy interesante. Fíjense acá, perdón. Posteriormente analizó la descendencia y bueno, esta descendencia, recuerden, es la que obtuvo en este cruce, esa F1 que ustedes ven allí, ¿ya? Y la analizó y la cruzó, ¿ya? La cruzó.
Entonces, esta descendencia la llamó filial 1. Es lo que tenía ahí a mano el caballero, después de haber cruzado estas plantas amarillas con verdes, perdón, semillas amarillas verdes. Bueno, esa F1 que obtuvo ahí tenía estas características que estamos viendo. 100% semillas amarillas. Ahora, no conforme con eso y quizás a ciegas, así sin saber lo que había obtenido o se debe haber quedado sin ideas, no sabía qué más hacer y se le ocurrió cruzarlas entre ellas. Como eran todas iguales, dijo, ya sé que las voy a cruzar entre ellas a ver qué pasa. Y resulta que lo que hizo fue cruzar dos semillas amarillas de las que obtuvo recién. Y lo raro fue esto, jóvenes, fíjense. Si F1, como ustedes ven, no sé si acá está el cursor, fíjense en el cursor. Tengo F1 completo, las crucé entre ellas y la descendencia de este cruce, en esa obtuve semillas amarillas y semillas verdes. Aquí ya Mendel yo creo que entró en un colapso mental porque fíjense, de amarillas, de dos amarillas aparecieron amarillas y verdes. Él esperaba tener este resultado quizás acá, fíjense, en el primer cruce. Si iba a cruzar semillas amarillas con verde, él esperaba amarillas y verdes, pero resulta que no le pasó nada de eso. Esto recién ocurrió acá, cuando cruzó dos semillas amarillas. O sea, la cosa estaba pero mal, quizás para Mendel estaba colapsando mentalmente. Entonces, jóvenes, ¿qué tenemos acá? Los resultados revelaron que las variantes que no se expresaban en la F1, o sea, la filial 1, por ejemplo, semillas verdes, sí lo hacían en la F2. A estas variantes las denominó recesivas. Entonces acá Mendel empezó a entender que habían rasgos para una misma característica, en este caso color de semilla, habían colores que dominaban sobre los otros. ¿Ya? Mendel contabilizó el número de descendientes que expresaba cada fenotipo para una misma característica y entregó una proporción 3:1. Y recuérdenlo siempre, Mendel es tan repetitivo que estas proporciones nos ayudan a entender de qué estamos hablando. Siempre que obtengamos un 3:1, ustedes deben entender que se cruzó el resultado de una F1. Siempre va a ser eso. Entonces, 3:1, jóvenes, proporción que es muy conocida por todos nosotros. No es necesario que nosotros entendamos que en un cruce vamos a tener solamente 4 en total y 3 van a ser de un color dominante y una de un color recesivo. Fíjense, esto lo tenemos que llevar a números más grandes quizás. Quizás PSU se va a encargar de darnos un ejercicio más complejo con un número más grande y lo que tenemos que hacer nosotros es entender qué porcentaje de esto, 705 semillas amarillas y 299 semillas verdes, de un total de 1004. Si ustedes hacen las divisiones se van a encontrar con un ¿qué? Con un 1.42 y un 3.35 que vendría siendo mi 3:1. Como por ejemplo, ¿ya? No tiene que dar exacto, pero sí muy cercano a ese 3,1. Porque si yo obtuviese esto, por ejemplo, las mismas 1004, pero en este caso uno de los resultados es 224. Eso se convierte rápidamente en un 4.48 y eso no nos sirve para nada. No está dentro de una proporción mendeliana. No existe ni el 3 allí ni el 1. Por lo tanto, no me sirve ese resultado. Entonces, jóvenes, para que vayan viendo, la proporción 3:1 no simplemente sale de un 4 como total. De 4, solamente 3 de un color y una de otro. No, puede salir de números mucho más grandes como esto que está acá. Pero en cada uno de esos ustedes deben de dividir. ¿Ya? Ahora, después de esos ejercicios, Mendel yo creo que no obtuvo respuestas en ese rato. No sabía qué estaba haciendo, pero siguió con su estudio. Se dio cuenta que cada vez que repetía esos ejercicios aparecían siempre lo mismo. Y por lo tanto empezó a estudiarlos y creó las leyes de Mendel. Y a la primera ley de Mendel la llamó ley de la uniformidad. En estricto rigor vamos a hacer los mismos experimentos que hizo Mendel, los que vimos hace un rato, pero hoy les vamos a entregar una explicación. Para ello, jóvenes, esto que ustedes ven allí se va a convertir en su mejor amigo, un cuadro de Punnett. Este cuadro de Punnett nos va a servir a nosotros para resolver los ejercicios mucho más fácil. Yo les aconsejo hacerlo, siempre hacerlo. No importa que sean capaces de hacerlos mentalmente estos cuadros, o al menos estos cruces,
Hágalo en su prueba, hágalo en sus apuntes, hágalo en su cuaderno y se van a dar cuenta que lo único que tendrán que hacer después es traspasar la información de un cuadro de Punnett a la hoja de respuestas. Entonces, jóvenes, fíjense acá. Vamos a partir de cero. Mendel tenía esto, ¿cierto? Ya. Pero Mendel comprendió ciertas cosas. Recuerden que aparecieron conceptos que vimos recién hace un ratito. Vimos el concepto de dominante, vimos el concepto de recesivo, el de parental, líneas puras, etc. Esos ya Mendel los está utilizando acá. En este rato Mendel nos está enseñando genética. Entonces, jóvenes, esto ustedes lo conocen. Cruzó verdes, cruzó amarillas y obtuvo 100% amarillas. Bueno, acá viene la explicación. Fíjense. Fíjense las letras que les dimos. Al color amarillo, as mayúscula, o sea, un homocigoto dominante. Verde, homocigoto recesiva. O sea, estamos cruzando líneas puras. Pero ahora ya estoy agregando estas letras que van a ser muy importantes para todo esto. Recuerden que esto es el genotipo. En los colores, fenotipo. Las letras, genotipo. Ahora, jóvenes, ¿cómo utilizar un cuadro de Punnett? Fíjense acá. Doy clic y observen lo que tengo acá. Esto, tomé a este individuo, al amarillo, lo partí, sus dos alelos, uno lo puse acá, el otro alelo en este costado, y haré lo mismo con los alelos que forman parte de la semilla verde. ¿Dónde? En este sector que está acá. En este y en este. Y queda de esa manera. Ahora, jóvenes, estos espacios en blanco que ustedes ven allí se van a llenar con estas mismas letras. Vamos a jugar acá a las coordenadas, como cuando uno busca las coordenadas de la tarjeta del banco, donde tienes que poner una letra y un número y una letra. En este caso nosotros tenemos dos letras. ¿Y cómo va a ser eso? Concéntrense acá donde estoy apuntando, fíjense. Ahí estoy apuntando en un lugar en particular, que vendría siendo este cuadrado superior izquierdo. En este cuadrado superior izquierdo vamos a posicionar esas dos letras que se juntan, siempre en el siguiente orden, la letra mayúscula primero. Por lo tanto, el resultado es A mayúscula, A minúscula. Y si logran hacer lo mismo con todos los otros espacios en blanco que me quedan, que vendrían siendo este que está acá, este y este. O sea, me quedan tres espacios en blanco. Y da la casualidad que son todos los mismos, ¿cierto? Entonces todo me queda de esta manera. Un heterocigoto. Ahora, ¿se acuerdan que este ejemplo a nosotros nos daba todo amarillo? Y tiene lógica. Fíjense, según las letras, ¿qué color domina sobre el otro? Recuerden que dominar era igual, a letra mayúscula. Por lo tanto, este es el color que domina. ¿Qué tengo acá en cada uno de estos cuadrados? Tengo una mezcla. Es como que tengo mitad verde, mitad amarillo, ¿cierto? Porque tengo una mayúscula y una minúscula. Pero, como domina el color amarillo es el que se ve al final. No permite el amarillo, no permite que se exprese el verde. Es tapado por el A mayúscula. Por lo tanto, todas estas semillas van a ser amarillas. ¿Ven? Genotipo, 100% heterocigotas. Son todas, las cuatro son heterocigotas. Y el fenotipo, 100% amarillas. ¿Por qué el genotipo 100% heterocigotas? Si ustedes recuerdan, al principio de la clase nosotros pusimos esto. Cómo se vería un homocigoto dominante, cómo se vería un homocigoto recesivo y cómo se vería un heterocigoto. En este caso son todas como estas, ¿cierto? Por lo tanto, heterocigotas. Y como son todas, 100% heterocigotas. Vámonos con el fenotipo. Según esto, el fenotipo son 100% amarillas. ¿Por qué? Porque la A mayúscula domina sobre el verde. Tengo una opción para ser amarilla, que vendría siendo esta, un homocigoto dominante. Una sola opción para ser verde, que es un homocigoto recesivo. Y los heterocigotos, como todos los que están acá, también van a ser amarillos. Porque recuerden, en esta combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, siempre va a ganar la letra mayúscula. Ahí está. Por lo tanto, son todas amarillas. Y eso, jóvenes, es la primera ley de Mendel, o ley de la uniformidad, que dice, al cruzar dos individuos de razas puras,
toda su descendencia en la primera generación será fenotípicamente y genotípicamente igual. ¿Ya? Así que dedito para arriba para la primera ley de Mendel. Vámonos con la segunda ley de Mendel, o ley de la segregación. Y al igual como dijimos al principio, estamos explicando estos experimentos que ya analizamos de Mendel. Bueno, Mendel, después de su primera ley, ¿qué hizo? Obtuvo estos heterocigotos que acabamos de ver y se le ocurrió la brillante idea de cruzarlos entre ellos. Bueno, acá ustedes ven un cuadro de Punnett, ya sabemos cómo usarlo, fíjense, ahí está. Tomamos a uno de ellos que está aquí, lo dividimos sus alelos, los pusimos en este costado, los otros van acá a la izquierda. Y ahí están. ¿Y qué hicimos ahora? Lo mismo que recién. Juntar letras, juntar letras, juntar letras, juntar letras. Y si se dan cuenta, aquí aparece algo extraño. Fíjense, mi genotipo se va a transformar en mi fenotipo. Y fíjense, ahí están, 3 amarillas, una verde. Para los que no vayan entendiendo de por qué aparece esa verde, recuerden que el color verde era recesivo. Y la única forma que se exprese un recesivo es en una manera homocigota. Ahí está, 2 alelos iguales. ¿Por qué? Porque acá el alelo recesivo, que era verde, compite con un verde. Verde más verde, verde. En este caso, verde con amarillo compiten, o sea, perdón, verde es el A chiquitito, compite con el amarillo, que es la mayúscula, y ¿quién va a ganar siempre? El amarillo. Por eso que tengo 3 amarillas, una verde. 3 amarillas, una verde. ¿Ya? Ahora, si yo quiero este resultado llevarlo a una explicación particionada, así, detallándolo todo, fíjense, el genotipo tengo 50% heterocigotas. 50, ¿por qué 50? Fíjense que tenemos acá un total de 4 hijos. 1, 2, 3, 4. O sea, mi 100% son 4. Si busco las heterocigotas, fíjense, es este que está acá, heterocigoto, heterocigoto. 2 de 4 es un 50%. Ahora tengo un 25% de homocigoto dominante. Ahí está, mi homocigoto dominante. Y tengo otro 25% de un homocigoto recesivo. Y ahí está la explicación o el desglose completo del genotipo de esta descendencia. Y el fenotipo, ya lo habíamos visto, de un total de 4, tengo 3 amarillas, por lo tanto son un 75% de semillas amarillas y solamente un 25% de semillas verdes. Y ahí está la famosa, jóvenes, proporción del 3:1. Y eso, jóvenes, es la segunda ley o ley de la segregación. El gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Dedito para arriba también para la segunda ley de Mendel. Y jóvenes, llegó el momento de ejercitarnos. Fíjense acá. La genética, y se lo he dicho muchas veces, la genética está hecha de tal manera que ustedes necesitan un nivel de comprensión lectora alto para entender todo lo que está pasando acá y saber cómo resolver ejercicios. No siempre PSU les va a entregar los cruces listos para que ustedes los hagan y los interpreten. No, se los va a poner de esta manera y ustedes tienen que encontrar qué hacer. Entonces, ¿qué dice acá? En cierta especie de plantas, me faltó acá el X, existen las de color azul y las de color blanco. ¿Cómo será el fenotipo y genotipo de los descendientes del cruce de plantas de flores azules heterocigotas y plantas de flores blancas? ¿Cómo será, jóvenes? Veamos. Ojo que toda la información está escondida o todas los conceptos claves están en el ejercicio. Ya el ejercicio te entrega todo lo suficiente para determinar o hacer todo lo... En realidad te enseña a hacer, o sea, te da la explicación para hacer cuadros de Punnett que te van a ayudar a resolver este ejercicio. Entonces, jóvenes, fíjense, plantas de flores azules heterocigotas. ¿Ya? Si te das cuenta, te habla de dos colores, azul y blanco, pero no te dice cuál es el color dominante. Pero si te dicen que
tengo flores azules heterocigotas, o sea, acá tengo una mezcla de dos alelos, uno mayúscula y otro con letra minúscula. Ambos entraron a pelear y ¿qué color ganó? El color azul. Por lo tanto, el color azul domina sobre las flores blancas. Y ahí está, heterocigoto azul. ¿Ya? Ese es uno. Pero, ¿qué me está diciendo? Que me está preguntando por un cruce con plantas blancas. ¿Cómo serán las plantas blancas? Ahí están, ¿cierto? Yo las puse con un color amarillo para diferenciarlos. Entonces por fin, encontré el cruce, encontré a los padres. Un padre es un heterocigoto y otro padre es un homocigoto recesivo. ¿Qué debo hacer? Llevarlos a un cuadro de Punnett, como ya estábamos acostumbrados, resolver ese cuadro de Punnett y, si recuerdan, ¿qué nos pedían? ¿Qué nos pedían? ¿Cómo será el fenotipo y genotipo de los descendientes? O sea, me está pidiendo el fenotipo de eso que está allí, el genotipo de eso que está ahí. ¿De quiénes? De estos cuatro que están acá en el centro. Vamos a hacerlo. Ahí están. Fenotipo. 50% azul, 50% blanco. Recuerden que determinamos que los heterocigotos o la letra A mayúscula era azul. Por lo tanto, A mayúscula, o sea, azul con blanco. ¿Quién gana acá? Acá no se mezclan. Ojo, ahí no hay una mezcla de colores. Simplemente acá gana el que es dominante. Y como el azul domina, esto es azul. Esto es azul. Dos azules de 4 totales, un 50%. Y como tengo dos letras A minúscula, o sea, dos recesivos, hay un homocigoto recesivo, hay dos homocigotos recesivos, y 2 de 4 es 50%. Y el color recesivo era blanco, por lo tanto, 50% azul, 50% blanco. Y ya tenemos listo el fenotipo que nos pedían. Ahora viene el genotipo. Y de igual manera es un 50% de homocigoto recesivo, que son las dos de abajo, y 50% heterocigoto, las dos de arriba. Fíjense acá. Tengo otro ejercicio. Dice, el color negro de la piel de los hámsters depende de un gen dominante B mayúscula y el color blanco de un gen recesivo B minúscula. Si una pareja de hámster tiene descendientes de piel blanca, ¿cuál o cuáles podrían ser sus genotipos? Estos jóvenes es simplemente tomar este ejercicio, tratar de ver posibilidades y hacer lo siguiente. Fíjense. ¿Es una posibilidad? Piensen, ¿qué qué voy a obtener de eso que está allí? ¿O de qué color son? Si se dan cuenta, esto es una opción muy obvia. Si me están diciendo que voy a tener descendientes de color blanco, me están preguntando, no me dice si son todos blancos, me están diciendo que descendientes de piel blanca. ¿Ya? ¿Es posible tener descendientes de piel blanca con estas características, con estos padres? Yo digo que obviamente, recuerden que el color blanco es recesivo, ¿ya? Es una B minúscula. Y si cruzo dos papás con B minúscula, o sea, dos blancos, obviamente voy a tener hijos blancos. Luego, mi otra opción es que sean negros los hámster, ambos hámster negros, pero fíjense, heterocigotos. Porque yo sé que al cruzar esto, lo acabamos de hacer hace un ratito, voy a obtener al menos un individuo con el color recesivo. Y otra opción que tengo es esta. Fíjense, un heterocigoto con un homocigoto recesivo. Y los porcentajes jóvenes, ahí están, 100%, 25%, 50%. Si ustedes son metódicos y hacen sus cuadros de Punnett de esos que están allí, me van a dar la razón con estos porcentajes que les estoy poniendo aquí. Y con esto nos vamos a la tercera y última ley de Mendel, ley de la transmisión independiente. Aquí, jóvenes, nos vamos quizás a complicar un poquito las cosas, porque hasta ahora, si se han dado cuenta, nos hemos referido simplemente a una característica. Nos hemos preocupado de una sola cosa, color, hasta ahora. Bueno, Mendel se fue dando cuenta y empezó de muchas cosas, se fue dando cuenta. Y quiso complicar quizá un poco de esto. Y tomó otras características en estudio. Recuerden que estas plantas tenían la habilidad de que tenían características súper contrastables. Por ende, ahora se preocupó de lo siguiente.
Si antes era el color, que en el color tenía amarillas y verdes, ahora tenía la textura, lisas y rugosas. Y él se dio cuenta, experimentando al igual que con los colores, que el ser lisa dominaba sobre ser rugosa. Entonces, fíjense, a nuestra letra A, que se iba a encargar nada más que de color, ahora se suma una letra B, que se va a encargar de textura, como ustedes ven allí. Textura lisa, textura rugosa. Lisa, ¿qué vendría siendo? El dominante, por lo tanto, B mayúscula. Y rugosa vendría siendo la B minúscula porque es recesiva. Entonces, jóvenes, fíjense acá. Según lo que dijimos recién y según este cuadradito que ustedes ven allí, ¿cómo sería el genotipo de esto que está acá? De esta semilla. Si ustedes se dan cuenta, según los rasgos, los nombres que tengo acá, esta sería una semilla verde rugosa. Fíjense, este símbolo acá adentro significa que es rugosa. Por lo tanto, ¿cómo sería esto? Piensen, piensen, piensen. Si se dan cuenta, ¿qué acabamos de ver? Estas letras A minúsculas, ¿qué significan? Si ustedes van para acá, esas tienen que ver con color, ¿cierto? Y como son recesivas, hace que el verde es recesivo. Por lo tanto, era obvio que tenía que ser un homocigoto recesivo para color. Ahora, rugosa. Si se dan cuenta, el rasgo de rugosa corresponde a la letra B, pero la letra B minúscula. Y la única forma de que sea rugosa es que sus dos alelos sean rugosos. Por lo tanto, doble B minúscula. Y ahí tengo el genotipo de esta semillita verde rugosa. Ahora, tenemos que ver otro para ver si lo comprendieron bien o no. Fíjense, ¿qué tengo acá ahora? Tengo una semilla amarilla y rugosa. Concentrémonos en el color. ¿Cómo será el genotipo para el color? Puede ser, como recién, 2A chiquitita. Piensen. No, ¿cierto? Porque las A chiquititas dijimos que eran sinónimo de recesivas. Por lo tanto, ser recesivo es ser verde. Y como esto es amarillo, no es amarillo. O sea, perdón, no es verde. Y por ende no es A chiquitita. Acá tengo dos opciones. Para color pueden ser un homocigoto dominante y va a ser amarilla. Puede ser un heterocigoto y va a ser amarilla. Pero el rugoso, ¿tengo posibilidades de ser rugoso? Voy a mi cuadrito, me doy cuenta que ser rugoso es recesiva. Entonces, si es recesiva, solamente tengo una posibilidad, que vendría siendo un homocigoto recesivo. O sea, es o de esta manera o de esta manera. Repito, esa o esa, esa o esa. Entonces, jóvenes, ¿qué se hizo acá? Se cruzan líneas puras para ambos caracteres. Amarilla lisa con verde rugosa. O sea, los dos extremos, ¿cierto? Todo recesivo, todo dominante. Y al igual que en la primera ley de Mendel, ¿qué pasa? Fíjense, ocurre que tengo todo heterocigoto. Todo. Acá, jóvenes, se separa de la misma manera que se separó recién, cuando el cuadrito de Punnett era más pequeñito. Pero fíjense, esta primera A que ustedes ven acá se junta con esta B. Ahí está. Cuando esta A, como ya terminó con esta B, se une a la otra B que le queda. Y ahí está. Cuando ya ocupé mis dos A, o sea, la primera A, con estas dos B, salto a la segunda A que está acá. Y la junto con esa y luego con esa. Y ahí están los resultados. Y como son todas iguales, fíjense lo que queda. Ahora, Mendel, cuando hizo esto, cuando estaba estudiando dos rasgos, aparecieron todas iguales. Fíjense, todas iguales. Por lo tanto, Mendel se acordó que al principio, cuando les dio una F1 a todos iguales, ¿qué hizo? Los cruzó entre ellos. Y eso justamente lo que hizo acá. Fíjense, ahí está desglosado. Y lo que procedió a hacer ahora es a cruzarlos y ponerlos en estos cuadraditos. Ahí están. Fíjense, primero las letras A, luego las letras B y siempre respetando la mayúscula primero.
Bueno, ahora el resultado es totalmente distinto al de recién, po. Ya no son todas iguales, fíjense. Tengo de todo un poco acá. Y ese todo un poco tenemos que estudiarlo un poquito más adelante. Pero, jóvenes, en estricto rigor y simplificando todo, esta es la tercera ley de Mendel. Ley de la transmisión independiente. Hay rasgos heredados que se obtienen de manera independiente, así como recién, color y textura, ¿ya? Unos de otros sin seguir un patrón establecido y no afecta con la transmisión de otros rasgos. Dedito para arriba para la tercera ley de Mendel, pero nosotros tenemos que tomar ese cuadro de Punnett y sacarle provecho. Y eso es lo que vamos a hacer. Recordar esto, quién dominaba, quién era recesivo para cada característica, para color y para textura. Y analizarlo a partir de nuestro resultado, de nuestro cuadro de Punnett. Entonces, jóvenes, nos vamos a buscar verdes rugosas. Recuerden que verdes rugosas era un rasgo recesivo. Por lo tanto, yo ya lo identifico de inmediato. Está abajo a la derecha. Ahí está. Verde rugosa. Si se fijan, tenía ambos alelos recesivos. Homocigotos recesivos. Para color, para textura. Ahí está. Verde rugosa. ¿Qué hago yo con mi información? Tengo que ir anotándolo en mi proporción fenotípica. O sea, lo observable. Observo dentro de todas las opciones que tuve de semillas una verde rugosa. Y me voy a buscar ahora verdes lisas. Verdes lisas, jóvenes. Por lo tanto, me voy a preocupar de la primera, de las letras A. ¿Se acuerdan que las letras A tenían que ver con color? Bueno, si estoy buscando verdes lisas, me preocupo del color. O sea, verdes. Y sabemos que verdes es recesivo. Por lo tanto, debe sí o sí comenzar con dos letras A minúscula. Y las únicas que tienen tres letras A minúsculas, perdón, dos letras A minúsculas son estas tres que están acá, fíjense. Y si se dan cuenta, son lisas, porque tienen B mayúscula, que las B mayúsculas significaban eh, lisas. ¿Ya? Y ahí están, fíjense, las verdes lisas. ¿Qué hago ahora? En mi proporción fenotípica simplemente las anoto como 3. Vamos ahora a buscar amarillas rugosas. Amarillas rugosas, jóvenes, siempre les recomiendo buscar el rasgo más difícil de que exista en número, cuando hayan poquitos. Yo sé que si estoy buscando amarillas rugosas, el rasgo más difícil es rugosas, porque habían poquitas rugosas, era recesivo. Por lo tanto, me fijo en las recesivas y voy a encontrar 3. Ahí están. Fíjense. Fíjense que si rugosa o la textura que tenía que ver con la letra B y como la rugosa tenía que ser recesivo, busco B chiquititas. Ahí están las 3. ¿Y qué hago ahora? Lo anoto en mi proporción fenotípica. Encontré 3 amarillas rugosas. Y la última opción, jóvenes, amarillas lisas. Y obviamente son todo el resto, que vendrían siendo 9. Ahí están. Y lo anoto en mi proporción fenotípica. 9. Entonces tengo 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas y una verde rugosa. Y eso me da la famosísima proporción de 9 es a 3 es a 3 es a 1. ¿Ya? En un cruce como, vámonos para atrás, un cruce como este. Ahí está, en una F2. Ahí está. Entonces, jóvenes, una vez que ya encontramos todos los colores y llegamos a la proporción, entendemos que Mendel es muy repetitivo, jóvenes. Solo les queda practicar, buscar ejercicios, soltar la mano, hacer cuadros de Punnett y la genética va a ser más que abordable para ustedes. Jóvenes, un abrazo a todos, cuídense, cualquier duda, ustedes saben, por el chat de Teams o a mi correo. Un abrazo, que estén bien, chao, chao.